Buenas noches, Juan Carlos Mancilla es mi nombre. Como todos los miércoles, la idea es hablar sobre este fenómeno, el tema de las drogas, y hacerlo junto a ustedes a fin de, bueno, reflexionar sobre esta problemática que tanto preocupa y también tanta curiosidad atrae. El tema que he escogido hoy básicamente es hablar sobre una pregunta bastante típica. Ustedes saben que cuando uno estudia lo que se llama la epidemiología del consumo de drogas, es decir, cómo el consumo de drogas va impactando en la población en relación diversa según la edad, según el sexo, según la posición social, según la geografía que estemos analizando. Bueno, según todas estas variables, encontramos siempre una variable que se mantiene, una conducta que se repite. El consumo de drogas se inicia y tiene un pico en la adolescencia, en la edad adolescente. Luego baja y ya se establece una meseta, que serían las personas que generan un consumo problemático y que mantienen el consumo. Pero lo que decía se conserva como rasgo común es que aparece en todos los países, en las investigaciones que hay, el pico de consumo en la adolescencia. La pregunta sería entonces, obviamente, ¿por qué en la adolescencia se establece el mayor riesgo del consumo de drogas? ¿Por qué esa edad particularmente nos tiene que preocupar más que otras edades? No es que el adulto no consuma, el anciano o el niño, pero cuando tomamos cada uno de estos grupos y lo comparamos con los grupos de adolescentes, vamos a encontrar que el adolescente consume más. Es decir, la experimentación de drogas suele comenzar en la adolescencia como regla más común. Cuando yo estoy con un paciente y le pregunto, ¿cuándo comenzaste a consumir drogas? La mayoría de ellos me dice que fue en la época de la adolescencia. Sin duda que muchos empezaron en la juventud y hay quienes lo hicieron en la adultez, pero en la adolescencia se da las primeras borracheras, el ensayo con el consumo de tabaco, el primer contacto con marihuana. En algunos empieza a aparecer también, quizá en adolescencia un poco más tardía, el consumo de cocaína. Es decir, es una edad particularmente vulnerable. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué pasa ahí? Y es importante que nosotros lo sepamos, tanto los adultos como los jóvenes como los mismos adolescentes, para que tengamos una precaución especial en relación con esa etapa de la vida. A veces cuando me invitan a un colegio a dar una charla, por ejemplo, allá voy y lo más común es que la invitación se dirija a, por favor, licenciado Mancilla, ¿por qué no da una charla a los chicos de cuarto año, quinto año, sexto año del secundario, es decir, los últimos años? Bueno, porque el consumo aparece obviamente allí, pero para que aparezca ahí tiene que venir una preparación de antes, desde la etapa del primario, desde la misma niñez, es decir, también que aparezca en la adolescencia. No quiere decir que solamente yo ponga el foco de la atención ahí en lo que sea, por ejemplo, la prevención. No, en ese sentido la adolescencia también es un punto de llegada y por eso conviene trabajar preventivamente desde el jardín de infantes, desde el primario y por supuesto desde una adolescencia temprana. Bien, veamos entonces algunas razones. La primera de ellas tiene que ver con algo que la gente dice generalmente y que es un factor y también por ser un factor tan general, en alguna medida se diluye su importancia. Hablo de la curiosidad. O sea, la curiosidad en la época de la adolescencia se dispara hacia intereses y temas sobre los cuales en la niñez todo estaba como más guardado, más chiquito o más encapsulado. Sin duda que el despertar sexual de la adolescencia contribuye como para una mirada
más incisiva sobre el mundo para buscar más estímulos en la sociedad, en las relaciones, en los vínculos, y por lo tanto se abre nuestra mirada hacia cosas que antes a lo mejor no nos llamaban la atención, nos volvemos más curiosos. Por ejemplo, hay un experimento interesante que se puede explicar desde la sociología, pero lo voy a hacer con este ejemplo. Supongamos que en un mapa, en un Google Maps, ¿sí? Esta pantalla donde se nos dice, usted estuvo aquí, estuvo allá, fue a visitar acá, fue a cargar nafta a tal estación de servicio, o estuvo en tal shopping. Bueno, supongamos que a los adultos hacemos que todo el trazo de recorrido que hace el adulto en la semana aparezca en un mapa de una ciudad con tinta azul. Y luego tomemos un grupo de adolescentes, del mismo número del grupo de adultos, y el trazo que haga en la ciudad no sea de color azul, sino de color rojo. ¿Qué nos vamos a encontrar? Y nos vamos a encontrar que el adulto sale de su casa, va al trabajo, puede que vaya a algún que otro lado después y vuelva a su casa. Es decir, va a ser un circuito más o menos esperable y en alguna medida de alternativas muy pobres. Sin embargo, si tomamos un grupo de adolescentes y vemos el trazo rojo que hicieron en el mapa, vamos a encontrar que salieron de la casa, se fueron un día a este sector, a la escuela, luego a visitar a un amigo, luego a hacer deporte, luego no supieron dónde están, los padres no sabían dónde están, se fueron a divertir a este lado, después se fueron a divertir a este otro, o la semana pasada a un lado distinto, y después vuelven a su casa. Es decir, el recorrido del adolescente es mucho más rico en el mapa que el del adulto. ¿Qué significa esto? Que obviamente, como digo, hay una curiosidad que está presente, un estímulo por conocer, que ya en la adultez se vuelve como más laxo y no tan rico. Esa curiosidad obviamente hace que el adolescente busque por distintos lugares de su vida cotidiana distintas experiencias, y las drogas tienden a aparecer como una de esas experiencias. Convengamos también que esto se enlaza con otro elemento ya más fabricado por el adulto, que tiene que ver la disponibilidad que el mundo adulto pone delante del adolescente de ciertas sustancias como pueden ser el alcohol o el tabaco. Y luego aparecen también la disponibilidad de las drogas ilegales. Es decir, esa curiosidad es explotada por la dinámica del mercado para que el adolescente también sea un buen comprador, un buen consumidor, un consumidor fiel de estas cosas nuevas, ¿no? Por eso quizá las marcas de cerveza empiezan a aparecer con distintos modelos o de botellitas o de submarcas cada tanto, porque en alguna medida van explotando esto de la curiosidad del adolescente o de la juventud temprana. Otro tema más tiene que ver con el sentimiento de invulnerabilidad. Está la curiosidad, pero a esta se añade también lo que llamamos el sentimiento de invulnerabilidad del adolescente. ¿No se dieron cuenta que nosotros los adultos, cuando hablamos o les recomendamos a nuestros hijos, nuestros sobrinos o a cualquier adolescente, le damos cualquier consejo, siempre estamos diciendo cuidado, 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 cuidado? Es decir, en alguna medida el adulto tiene la posibilidad de anticipar mejor los peligros que el adolescente. Tiene que ver mucho esto también con el desarrollo cerebral del adolescente, ¿sí? Pero también su psicología, que va en unión con ese desarrollo biológico, y también la filosofía de nuestra sociedad, que también va en relación con todo esto que estoy diciendo, hace que el adolescente se sienta eterno, que no pueda, no tenga en claro la dimensión de finitud
de la propia vida y por lo tanto pueda concederle espacio a los peligros. El adolescente se siente invulnerable y en esto de sentirse invulnerable y eterno asume riesgos que los adultos no asumiríamos. Un adolescente le gusta el juego de riesgo, le gusta ir al parque de diversiones y subirse a la montaña rusa, le gusta sentirse al límite, le gusta la velocidad, pero en alguna medida porque no puede prever tampoco los riesgos a los cuales se expone. Por eso es importante la función del límite por parte del adulto hacia el adolescente, porque es el límite que viene de afuera, la norma que viene de afuera, la que va a salvar al adolescente de muchas circunstancias que si no podrían ser muy peligrosas para él y se expondría sin ningún tipo de cuidado, es decir, o con poco cuidado. Es decir, el adulto suele estar ahí sosteniendo el no, básicamente porque el adolescente, por cuestiones psicológicas, biológicas y sociales, tiene mucha dificultad para darle importancia al no. Por eso el no incomoda al adolescente. El no no es un lugar de confort para el adolescente. Entonces, ese sentimiento de invulnerabilidad obviamente lo ayuda a exponerse, entre otras cosas, a los consumos de sustancias. ¿Cómo puede ser que estos chicos consuman droga? Aparte, sustancias que ni siquiera sabemos qué calidad tienen. Esa es la característica de las drogas ilegales en un mercado como el nuestro, signado por la prohibición del consumo de drogas, donde por lo tanto el Estado no interviene en nada vinculado a la calidad de lo que se vende. Entonces, ¿cómo puede ser, dice un adulto, que se meta eso, fume eso, consuma eso? Y bueno, porque el sentimiento de invulnerabilidad es justamente la consecuencia de esto. Es decir, nada me va a pasar. Y si me pasa, no me va a pasar nada grave, ¿no? Se lo piensa así. Otro tema tiene que ver con algo muy típico que hemos vivido todos en nuestra adolescencia. El afán de independencia, el afán de sentirnos libres y que se rompieron las cadenas de la esclavitud que nos tenían enlazados, enganchados con nuestros padres. Es decir, queremos liberarnos de esas limitaciones, gozar de la libertad, sentir que nadie nos pone un límite. Es decir, hay un afán de la independencia y hay una mirada romántica de la independencia. Quizás ya cuando el adulto se chocó muchas veces contra la pared, adquiere una mirada más realista y algunos se pasan de lado y adquieren una mirada pesimista sobre la realidad. Pero el adolescente tiene una mirada romántica sobre las realidades y básicamente sobre la realidad de la independencia. Tiene una mirada romántica significa que ve la parte que puede idealizar, que supone como aquella que resulta estimulante, bonita y casi perfecta. Afortunadamente es así, porque en alguna medida eso impulsa al pensamiento joven a explorar y a plantear nuevas alternativas hasta sociales. Por eso cuando uno ve a adolescentes involucrados en política y que a veces nos parecen como muy fanatizados por sus ideas, tiene que ver con esa mirada romántica que le dan a un factor como puede ser la independencia individual, social. Pero significa independizarse de algo y de alguien, es decir, dejar a alguien o algo atrás. Y ese algo o algo, alguien o algo atrás, obviamente, que son primero que todo los padres, ¿no? O sea, independizarse de ellos. Y las drogas tienen la particularidad de que generan esa sensación. O sea, liberan a quien las consume y cuando alcanzan ese estado de intoxicación, lo liberan de esa atadura emocional
con la cual se pueden sentir enganchados. Tienen ese efecto. Y en ese efecto justamente aparece su atractivo para el adolescente. Es decir, se añade la droga a esta mirada romántica de la independencia, le añade la droga esta sensación y no solamente esa visión, esa idea de que estoy liberado de las ataduras. La marihuana cumple esa función, el alcohol cumple esa función, es decir, todo lo que tiene que ver con lo inhibitorio, con lo desinhibitorio, cumple esa función. Ahora, mencioné una palabra y que tiene que ver con la desinhibición, ¿no? Mencioné la marihuana, mencioné al alcohol como sustancias desinhibitorias. El tabaco seguramente también, la nicotina, tiene un poder en términos sobre todo de significado social desinhibitorio. Si estoy haciendo algo para lo cual no estaba autorizado, ¿no? Es decir, pasé cierta frontera, ya me desinhibí, di un paso más allá. Pero estos químicos, sobre todo como el alcohol y la marihuana, tienen esa característica, ¿no? En alguna medida, las personas se sienten que pueden ir más allá. Pero pueden ir más allá ¿de qué? De algo que en la adolescencia tiene mucho peso y está muy vinculado a la angustia del adolescente, y que es la timidez. La timidez, recordemos nosotros nuestra adolescencia, puede ser una carga emocional muy potente en nuestra vida, que nos instala en un lugar, que no nos deja salir. Entonces, esa timidez que no nos deja salir, abrirnos al mundo que hemos venido a buscar, encuentra un remedio artificial muy efectivo en las drogas. Es decir, la persona rompe la cáscara de su timidez cuando consumió alcohol, cuando fumó un porro, ¿no? Y si es adolescente. Uno diría, bueno, qué buen remedio. Y a lo mejor sería un buen remedio si no generaría justamente un enganche negativo o tuviese riesgos muy claros en ese momento de la vida de la persona que la consume. Pero como tiene esas propiedades, esas características negativas, deja de ser un buen remedio y se convierte en un mal intento de remedio. Es decir, no hay un crecimiento emocional para superar la timidez, sino para hablar de alguna forma, un paso artificial dado por una sustancia que hace que el adolescente esté del otro lado de su timidez totalmente desinhibido. Y diga, qué bueno que es esto. Entonces aparece el atractivo del consumo de drogas también en virtud de esto que encontramos de la timidez. Por eso cuestiones como la autoestima, que la persona se valore, se quiera a sí misma, es decir, pueda sostener su propio valor acerca de sí mismo, todo eso va ayudando y es un factor preventivo para que no haya ese salto de la timidez hacia la desinhibición, sino que de la timidez se pase hacia una manera más madura de vivir. Lo que tiene que ser la respuesta a la timidez no es la desinhibición, sino la madurez. Y eso se consigue con el paso del tiempo y a través también de la ayuda de las instituciones escolares y del mundo adulto. Otro elemento más tiene que ver con que las drogas funcionan como un ritual de paso a la adultez. Las drogas en general han tenido mucho que ver con los rituales. Todos hemos oído de hablar de los pieles rojas que se sentaban en una rueda a fumar la pipa de la paz. No era una piedrita de la paz, o una agüita de la paz, o un yuyito, una florcita de la paz. Era la pipa, algo que se fumaba y algo que de alguna forma también tenía su efecto psicoactivo. Es decir, los rituales y las drogas siempre se han llevado bien. Ahora, los rituales de la adultez
en nuestra sociedad sobre todo, no son muy claros. No es como en algunas religiones donde se llega a cierta edad, se pasa por un ritual y luego la persona ya es considerada adulta. Muchas culturas eran así, era un ritual que automáticamente hacía que antes la persona sea un niño y luego pase a ser un adulto. No había ese intermedio, ese lugar que está allí diluido de una manera o conformado de una manera de límites muy difusos como es la adolescencia, porque cuando empieza y cuando termina la adolescencia depende de un montón de factores y es tema como de otra charla. Pero los rituales de la adultez tienen que ver en nuestra sociedad con muchas cuestiones a nivel simbólico. Por ejemplo, la vestimenta, ¿no? Una cosa es la vestimenta del hombre adulto y otra la vestimenta del niño, ¿sí? La manera de hablar, eh, las cosas con las cuales o los lugares en los cuales nosotros nos divertimos. Obviamente el mundo adulto ha invadido simbólicamente a la adolescencia, porque los adultos que no queremos crecer, no queremos hacernos viejos, tendemos a imitar el comportamiento adolescente pensando que así vamos a ser eternos jóvenes, ¿no? Pero los rituales de paso siempre tienen un significado importante y las drogas aparecen como un ritual de paso de mucho valor. Es decir, fumarse un cigarro le da la sensación a ese niño que ya no es niño y que es adolescente, y porque ya está fumando ya no solamente es un adolescente, sino que ya es alguien que ejerce de grande, actúa como grande, porque la droga le hace sentir, le hace pensar, le hace autodefinirse como adulto. Por eso decimos siempre, las drogas legales que consumimos los adultos sin mayor problema, como el alcohol y el tabaco, por ejemplo, modulan el ingreso a otras drogas en el mundo de los adolescentes, porque así como ellos imiten en su crecimiento el abuso de alcohol como un ritual a la adultez, el inicio en el tabaco como un ritual a la adultez, porque lo vieron funcionar así al mundo adulto, bueno, eso también lo va a habilitar a los chicos al consumo de otro tipo de drogas. Funciona como un ritual de paso. Funcionan las drogas como un ritual de paso. Y el último que quiero mencionar, de las muchas razones que podríamos mencionar de cómo es que los adolescentes se consideramos a los adolescentes que son más vulnerables al tema de las drogas, está el tema de la imitación, ¿no? Había un autor que se llamaba Kandel. Entonces Kandel es el que creó el modelo de escalonamiento en el tema de las drogas, es decir, que una droga te lleva a la otra. Las bebidas de alta graduación te llevan a las de baja graduación, te llevan a la de alta graduación, o sea, de la cerveza, por ejemplo, al vino, del vino a las bebidas blancas. De allí ya se incorporó el tabaco, luego se pasa a la marihuana, quizá después a la cocaína, y como esto se investigó en los Estados Unidos, termina en la heroína. Entonces, este proceso de subida tiene que ver con lo que llamamos el modelo del escalonamiento. Ahora, ¿qué hacía? ¿Cuál era el complemento de esta teoría o la explicación que hacía que un adolescente pase de una droga a otra? Entonces, Kandel decía, tiene que ver con la imitación o el aprendizaje social. Es decir, el adolescente, por acercarse a un grupo de pares, quizá con un poco más de edad que él, o con la misma edad, pero que ya ensayaron el consumo de otro tipo de drogas, bueno, advierte algo atractivo en ese grupo, advierte algo que le llama la atención, y el adolescente está buscando pertenecer a grupos sociales que no sean su familia. Lo necesita por su salud mental,
lo necesita para un crecimiento sano, incorporarse a espacios sociales que no sean su familia. Entonces, ese grupo les resulta atractivo. Pero como en ese grupo se consumen drogas, o hay algunos de ese grupo que están experimentando con drogas, bueno, lo voy a hacer yo también. Aparece ahí entonces este concepto de aprendizaje social o imitación. Imito a otros, pero ¿por qué imito? No porque yo soy un loro que repite como si nada, o alguien que no tiene cerebro y por eso imito. No, imito para pertenecer. Imito como estrategia para ingresar a ese espacio social que necesito. Invito para mostrarme que soy un igual, o que por lo menos me merezco que me faciliten y que me habiliten el ingreso. Entonces, en esa imitación se da esta complejidad y el adolescente pasa a formar parte de este grupo, donde acá ya no serían rituales de paso a la adultez, sino rituales de iniciación en ese grupo. Esa sería como una diferencia. Se inician como parte de ese grupo a partir del consumo de ciertas sustancias, ¿no? Entonces, en ese proceso de crecimiento se va dando también el proceso de ingreso a otro tipo de consumo de drogas. Entonces, la curiosidad, que es un elemento, como dice, que explica y no explica, porque en realidad que el adolescente sea curioso está bien, está bárbaro, necesitamos que sea curioso. Ojalá todos los adolescentes sean curiosos, ¿no? Pero esa curiosidad implica también un grado de vulnerabilidad, ¿sí? Y más cuando va a atar a otro punto, que tiene que ver el despertar de la sexualidad, donde nos volvemos más exploradores de todo y también de nuestras sensaciones corporales. Y las drogas afectan las sensaciones corporales también. Todo ese despertar también tiene que ver con miedos, tiene que ver con sensaciones de mucha inseguridad. Bueno, las drogas aparecen ahí como fármacos para hacer que el adolescente vea a esa inseguridad menos angustiante. Todo esto, por supuesto, si no aparece y si no hay una compañía de un mundo adulto que sepa acompañarlo, ¿no? Sobre todo en adolescentes con mucha soledad, se da este tipo, o muy dejados de lado afectivamente, a lo mejor no materialmente, pero sí lo fueron siendo de lados afectivamente. O, por supuesto que puede haber escenarios de razones distintas, más particulares, por ejemplo el trauma, un trauma de abuso sexual en la niñez, es sin duda un predictor muy negativo en relación al consumo de drogas. Se puede facilitar el consumo de drogas porque eso que antes fue vivido de una manera en la cual no se le reconoció la dimensión del daño, cuando llega la adolescencia y por lo tanto el descubrimiento de la sexualidad, se cobra la dimensión del daño y reaparece eso que antes parecería haber sido hasta olvidado y resulta muy difícil de tapar. Y las drogas son buenas tapas para todo, para todo lo que no me deja crecer, ¿no? Es decir, lo tapa. Entonces, hablamos también del sentido de la invulnerabilidad como otro elemento más, el afán de la independencia, decía también, y esto de los rituales de paso o los rituales de iniciación. Y por supuesto, esto de la imitación. Ahora, cuando el adolescente va resolviendo esta situación de desafío que implica ese paso, y tan difícil, todos recordamos nuestra adolescencia con cosas muy lindas que hemos vivido, pero también si nos ponemos y nos fijamos en los momentos dolorosos, nos vamos a dar cuenta que la adolescencia también tenía esa particularidad, ¿no? Entonces las drogas aparecen como una posibilidad muy firme.
Pero luego sabemos que cuando ya se entra en la juventud, ya también hay una madurez emocional, una madurez biológica, y también una madurez social. Y me detengo antes de cerrar la charla en la madurez social, en donde el adulto tiene que empezar a asumir responsabilidades por sí mismo y no esperando que otro me las resuelva. Cuando el adulto se encuentra con ese desafío, es que aparece justamente esto de la responsabilidad y del autocuidado con más firmeza, que es el mejor antídoto, obviamente, para cualquier cosa vinculada al consumo de drogas. Es decir, por eso baja, como decía, esa curva epidemiológica y luego se sostiene y aparece ya las personas que desarrollan un consumo muy probablemente problemático, o un consumo que siguen sosteniendo, pero muchos menos, ¿no? Es decir, la responsabilidad social hace que las personas dejen de consumir drogas. Es decir, como que es un elemento más, obviamente no es el único, pero por eso luego de la adolescencia esas experimentaciones comienzan a bajar. Bueno, hasta aquí la conversación de hoy, la charla de hoy. ¿Por qué la adolescencia es especialmente vulnerable para el tema del consumo de drogas? Con el objetivo de que obviamente les haya servido y puedan ayudar a los adolescentes que tienen cerca. Pueden, como siempre lo digo, escribirme aquí, ¿no?, a juancarlosmansilla.com, enviarme algún mensaje o tomar contacto conmigo, para también proponerme temas o generar algún tipo de debate sobre aquello que hemos hablado. Bueno, los espero el miércoles que viene. Va a ser un gusto volvernos a ver. Y como siempre, gracias a todos los que acompañan, a los amigos de la República Dominicana, de Federación de Lucha contra la Droga, siempre están ahí, me escriben. La persona que está un poco al frente de ahí, Mejía, un saludo para él, que siempre queda eso como pendiente de dar. Y gracias también a la gente de Colombia, de México, de Argentina, por supuesto, que está viendo estos videos, y que con el paso del tiempo me voy dando cuenta que tienen una repercusión mucho más grande de la cual yo me había propuesto al comienzo. Un gusto y llegamos hasta aquí.